Buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación les vamos a presentar la pasantía de investigación que realizamos en Cusco, Felipe y yo, durante el mes de julio y agosto del presente año. La presentación se divide en 3 secciones. Vamos a explicar los antecedentes y las actividades que hemos hecho durante el 2024 y el 2025 y seguidamente voy a explicar el proyecto que estoy desarrollando y finalmente Felipe el que él ha estado desarrollando. Entonces, a modo de antecedentes, antes de enero del 2024, la Universidad de Varsovia hizo un primer enlace con arqueología de la Universidad de Costa Rica, específicamente con la arqueóloga Mónica Aguilar, y a partir de eso, en enero se realizó un curso de fotogrametría que lo dieron los profesores de la Universidad de Varsovia. Fue un curso abierto al público y a estudiantes y docentes de la universidad. Seguidamente se le dio seguimiento y para junio de 2024 la Escuela de Arquitectura organizó un curso de fotogrametría, también abierto al público universitario. Y se continuó dando seguimiento al enlace entre la Universidad de Varsovia y la Universidad de Costa Rica. Y para mayo 2024 recibimos una invitación a un taller de campo a realizarse en Cusco y en Arequipa. Y para julio, ya Felipe Barrantes y yo tuvimos la oportunidad de ir a trabajar allá. A modo de seguimiento, para marzo de este año, Felipe y yo diseñamos un proyecto de investigación cada uno que enlaza los conocimientos que adquirimos durante el 2024. Y para el mes de abril realizamos una presentación en el simposio anual de la SAA, que es la Society for American Archaeology, que fue en Denver. Fue una presentación virtual. Y en julio, a finales de julio y el mes de agosto, volvimos específicamente a Cusco, a donde realizamos esta pasantía académica. Y a partir del trabajo que se hizo en mayo, fue que para agosto del presente año ya sometimos el artículo a la revista Heritage Science y en la actualidad está en correcciones. Entonces, para dar un poco de contexto, Cusco era la capital del Tahuantinsuyo, que significa las 4 partes unidas en quechua, ¿verdad? Tahuan significa 4 y Suyo, región. Y como veremos más adelante, la ciudad de Cusco fue intervenida una vez que los españoles llegan al territorio y en la actualidad es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto es un poco del contexto de Cusco. Es una ciudad, como Nancy lo mencionó, era la capital de un imperio, el imperio más grande del continente, y cuando llegaron los españoles construyeron la ciudad encima. Pero como eran edificaciones imperiales de muy buena calidad, voy a cerrar la puerta. En realidad se ve muchísimo de los vestigios, de los remanentes, de las sociedades, de las poblaciones antes de la conquista. Entonces la ciudad se vuelve como un híbrido, un palincesto de capas de historia que se ven. Hay muchísimas investigaciones, muchísimas investigaciones históricas y arqueológicas en la ciudad. Entonces, dentro de este contexto, una ciudad que hay muchísima investigación, nos pareció fascinante y me tomó un ratito para explicar un poco cómo se planteó el proyecto o cómo se plantea un proyecto de investigación y un grant, digamos, una beca en arqueología de este nivel al que fuimos invitados, Nancy y yo, porque en una ciudad, digamos, con tantísima cosa y uno abre un huequillo, ya se encuentra cualquier resto. Entonces el proyecto de investigación se llama Los orígenes de la capital de los incas. Es desde el 2023 al 2026 y es un proyecto, liderado. El investigador principal se llama Alexei Branik. Él es estadounidense, pero de origen polaco, y él trabaja en la Universidad de Varsovia. Entonces, las instituciones principales son el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia y el Ministerio de Cultura del Perú. Sin embargo, se involucran muchísimas organizaciones, incluyendo la Universidad de Costa Rica, con la participación de Nancy y mía, y bueno, también de Sadie, estudiante de arqueología.
pero otras organizaciones italianas, francesas y de otros países que hacen investigaciones particulares. La pregunta de investigación que se hace en esta propuesta es ¿cuándo y cómo pasó Cusco de ser un asentamiento menor a convertirse en la sede de un imperio? Esto es principalmente porque casi todo lo que se hace de investigación en Cusco es como la cúspide de la época imperial inca, ¿verdad? Como cuando llegaron los españoles, ahí están los registros españoles de los conquistadores y de la gente que comenzó a documentar. Se hicieron dibujos, se hicieron ilustraciones, se hicieron textos, y todas las investigaciones se da en esta época, digamos, siglo XIV, siglo XV, cuando se dio esta transición y cayó el imperio, y también por fines políticos, ¿verdad? Entonces, políticamente fue importante para la construcción de la nación, o la idea de la construcción de la nación peruana, exaltar esta idea de imperio. Pero lo que queda de lado, o lo que no está investigado, es cómo surgió este imperio, que comenzó en 1400. Fue de 1400 a 1532. Eso fueron como estos años donde estuvieron todos los incas y donde pasó de ser una serie de poblaciones o agrupaciones a un imperio, pero no se sabe bien qué fue. Entonces es un relato, hay muchos mitos y un relato mítico de lo que pasó, muy parecido como a la historia que se cuenta, digamos, al mito de cómo surgió Roma, pero entonces es este relato mítico que se reproduce de cómo surgió Cusco. Pero algunas investigaciones arqueológicas, como incipientes, se han dado cuenta que no fue tan sencillo, ¿verdad? No fue una cuestión de que ya hizo un imperio, llegaron los incas, conquistaron y listo, sino que fue un proceso progresivo. También muchos de los relatos españoles están legitimando la conquista española. Entonces plasmaban a los incas como estos conquistadores, ¿verdad? Que simplemente destruían otros pueblos. Y se han dado cuenta que en Cusco fue más complejo. Los métodos, me gustaría explicar los métodos especialmente para estudiantes y personas de arquitectura, porque es muy interesante cómo se plantean una cuestión completamente interdisciplinaria, en donde no hay una división entre cualitativo, cuantitativo o subjetivo y objetivo, sino que primero se utilizan métodos de prospección no invasiva, en donde hay técnicas, por ejemplo, fotogrametría, LIDAR, que fue una de las razones, o la razón inicial por la cual Nancy y yo fuimos a Perú. También eso se hace una prospección, entonces se llama no invasivo porque no hay una intervención física, sino que se utilizan drones u otras tecnologías para hacer una prospección, sistemas de información geográfica. También las excavaciones arqueológicas, entonces las excavaciones arqueológicas permiten primero recolectar material y situarlo en el tiempo y en el espacio. Análisis arqueométricos y de materiales, entonces se hacen análisis químicos, biológicos, por ejemplo carbono 14 para ponerle fecha a todo el material orgánico, y todo esto se contrasta. Y luego la formación, cooperación y difusión pública, entonces se invitan estudiantes por ejemplo, se invitaron estudiantes de Polonia, de universidades de distintas partes del mundo, docentes como Nancy y yo, o como estudiantes como Sadie. Entonces es un grupo de personas que se atrae de todo el mundo y también de universidades locales y profesionales y trabajadores locales para que trabajen aquí. Se hace todo un proceso de difusión pública y muchas de estas excavaciones se dan en lugares sumamente turísticos, en donde también se invitan a los turistas a conocer, a participar. Se pone como afiches con código QR para que puedan ver en Instagram la progresión de las excavaciones. Algo que me gustaría como explicar, digamos, en este contexto que estamos de arquitectura, es este tema de la atención de la arqueología en detallar el contexto. Y entonces, no es solamente encontrarse tesoros maravillosos, encontrarse los restos,
sino cómo este resto está situado en un tiempo y el espacio. Y es muy, muy importante eso, ¿verdad? Que es identificar claramente dónde está situado y correlacionar, por ejemplo, este pedacito de cerámica con estas marcas que indican que lo hizo tal sociedad, con el tipo de arquitectura, con las muestras de carbono 14, con una serie de cosas. Entonces, existe una gran rigurosidad por detallar el contexto donde se encuentran objetos. Y luego se utilizan técnicas de reconstrucción virtual, que ahora les mostraremos, y estratigrafía, que dar contexto y ubicar estas cosas. Entonces, los objetos se convierten en muestras, en marcadores que nos dice qué fue lo que ocurrió. A partir de encontrar un objeto, podemos comenzar a contextualizar qué fue lo que ocurrió en un momento específico. Los resultados de esta investigación esperados son una correlación entre material y orgánico, que se hacen dataciones radiocarbónicas y modelos bayesianos para identificar las fases. La cerámica, que se estudia la tipología, los tipos de cerámica, y se le da un contexto arqueológico, y también se hacen análisis petrográficos y PXFRF, que es como un tipo es un aparato que puede identificar de dónde viene el material petro. Es como decir como una huella dactilar de las piedras. Entonces yo puedo entender, por ejemplo, si esta piedra vino de tal cantera o de dónde provino, si esta piedra es hermana de esta. Y también, por último, el rol de Nancy mío es el rol de la arquitectura y el espacio. Entonces, la reconstrucción virtual en 3 dimensiones, el análisis con sistemas de información geográfica y establecer la correlación entre cronología, materiales y arquitectura. Muy bien. Entonces, durante el 2024, cuando llegamos a la ciudad del Cusco, el profesor Alexei Branik nos planteó este proyecto en el sitio que se llama Cruz Moco, que es parte del complejo de Sacsayhuamán. Cruz Moco es muy relevante, es un espacio puntual de Sacsayhuamán que no es tan turístico como la parte de los baluartes, que es a donde consideran que están que se conoce como la muralla, ¿verdad? Cruz Moco es muy relevante porque se cree, si vemos una imagen aérea de Cusco, que la forma que tiene la ciudad era de un puma, y Cruz Moco coincide con la cabeza de este puma. Y durante las excavaciones del 2022-2023 aproximadamente, lograron encontrar miles de dientes entre felinos, camélidos y dentaduras humanas también. Entonces, lo que encontramos nosotros en sitio es un montón de restos pétreos, ¿verdad? Cuando llegan los españoles, ellos desmantelaron a más no poder Sacsayhuamán y se utilizó como una cantera. Y con estas piedras construyeron la catedral y la nueva ciudad del Cusco, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros logramos identificar fue 138 piedras dispersas que eran parte de este complejo, que claramente no todo corresponde al mismo periodo, ¿verdad? Normalmente se piensa en Cusco y se asocia directamente con los incas, pero existieron civilizaciones previas que están directamente enlazadas. Entonces, lo que se hizo fue generar un inventario, documentar piedra por piedra, estudiarla dentro del tiempo que teníamos disponible, que eran 2 semanas, y generar un enfoque manual, de análisis manual, y posteriormente un análisis computacional, pero basándonos en las siluetas de las piedras. ¿Sí quieres trago esto? No, a veces esto es un poco del contexto donde estamos, que lleva el parque arqueológico de Sacsayhuamán. Queda muy cerca, queda como 15 minutos caminando en el centro de Cusco. Y existen estos monolitos gigantescos que posiblemente los hayan visto o hayan visitado. Algunas personas hayan visitado este lugar. Y aquí es donde se sitúa el parque arqueológico de Sacsayhuamán. Es muy grande. Sí, son hectáreas de terreno. Y este zigzag que vemos acá es esa parte que Felipe dice que es muy conocida y se llama Los Baluartes. Y bueno, lo primero que hicimos, aparte de empezar a trabajar en esta documentación en el sitio, fue buscar fuentes históricas, ¿verdad? Y la imagen más relevante que conseguimos y más antigua es esta, que corresponde a 1778, se encuentra en el Archivo General de las Indias,
y es una ilustración de don Ramón de Arechaga y Calvo. Y la razón por la que nos interesa, la fotografía anterior es esta sección, ¿verdad? Pero Cruzmoco se encuentra acá. Y lo que documenta esta imagen es la destrucción de Cruzmoco, precisamente porque podemos ver acá esta, ¿verdad? Esta referencia a la destrucción del sitio y el desmantelamiento continuo, ¿verdad? La pregunta que nosotros planteamos en esta investigación es cómo podemos reconstruir algunos elementos arquitectónicos que se encuentran segregados en Cruzmoco mediante el uso de herramientas manuales y digitales. Por lo tanto, bueno, aquí explicamos gráficamente la metodología que seguimos. Primero, hicimos entrevistas y, bueno, lo que menciona Nancy, registros anteriores, arqueológicos, históricos, de todo lo que había. Hicimos un levantamiento fotogramétrico detallado e hicimos entrevistas. Con toda esta información, también hicimos escaneos, LIDAR y fotogrametría o mediciones también manuales de cada una de las unidades líticas e hicimos un inventario de todas las unidades líticas. En este inventario se analizaba, bueno, aspectos geométricos, tipo de piedra, una serie de cosas. Después de eso, seguimos procesos manuales y procesos computacionales para encontrar alguna manera de ensamblar, como si fuera un rompecabezas. Entonces, lo hicimos manual y lo hicimos digital. Este fue el proceso. Este fue el trabajo en campo con Osvaldo y Aníbal. Manuel, que son los restauradores. Entonces, con ellos lo que hicimos fue documentar piedra por piedra. Primero generamos un plano de sitio, ¿verdad?, con los sectores correspondientes y después fuimos unidad por unidad documentándola en la medida de lo posible de manera bidimensional y también con el escaneo LIDAR que Felipe indicó. Cabe señalar que la complejidad era muy alta porque teníamos diferentes tipos de piedras, algunas con enterradas. No era tan fácil sacarlas, no todas se podían mover, ¿verdad? Algunas eran muy grandes y tenían muchas variables. Algunas eran probablemente solo el frente de una pared, pero otras tenían varios frentes. Entonces fue importantísimo el trabajo de ellos porque tenían muchísimo conocimiento previo y tenían este ojo ya muy desarrollado para entender si era la parte de abajo, la parte de arriba o si tenía varias caras cada piedra. También piedras de 300, 400, 500 kilos en un sitio que no podíamos mover, ¿verdad? Y lleno de chis. Sí, eso es otra de las variables importantes. Entonces, lo más primero era generar un inventario que nos pudiera brindar la información unidad por unidad. Y a partir del ejercicio manual, esto se imprimió también para tenerlas en físico y poder jugar con cada una y extraer la máxima información de cada unidad. Como resultados encontramos cinco piedras que aparentemente estaban en proceso, o sea que no estaban terminadas. 8 piedras, de 8 ángulos, una de 9 ángulos, otra de 11, estas dos que aparentan ser piedras de encaje. Una piedra de encaje es cuando se construye un muro de piedra y al final hay un espacio que no está cubierto. Entonces se tallaban estas piedras y se colocaban al frente. No son propiamente un enchape, son piedras gruesas, pero la diferencia entre estas y las demás es que muchas de estas tienen como una colita, ¿verdad? Una parte trasera que es bastante grande. Y finalmente encontramos una piedra de 12 ángulos que estaba boca abajo y una de 13 ángulos. Como pueden ver por la pigmentación, son piedras con características muy distintas y de diferentes materiales en algunos casos. Y esto fue parte de la complejidad que tuvimos. Luego tomamos todas las piedras, delineamos la silueta y diseñamos algunos tipos de algoritmos como que hicieran computacionalmente el rompecabezas, como que trataran de armar el rompecabezas para tratar de encontrar formas en que estas piedras calzaban. Entonces la relación entre las piedras también nos ayudó a encontrar una serie de cosas. Parte de estos análisis fueron como matemáticos. Entonces, por ejemplo, qué tan regulares en las piedras, qué tan simétricas, cuál era la excentricidad, que es como el desplazamiento entre el centro de masa y el centro geométrico.
el grado de compactación, es decir, qué tan cercanas a un círculo eran estas piedras, y además el área de las piedras. Entonces eso nos ayudó a clasificar las piedras y a entender. La idea era que basados en estas clasificaciones y en estos algoritmos pudiéramos entender un poco como a qué componente arquitectónico correspondía esta piedra, ¿verdad? Parte de una pared, una esquina, un dintel. Uno de los encuentros más interesantes, como de los descubrimientos más interesantes que tuvimos, fue en el nicho central. Entonces, bueno, lastimosamente no muestro como una foto aérea, pero este nicho central está completamente alineado con Sacsayhuamán, como con toda esta parte de los monolitos, y está alineado con el centro de Cusco, y tiene una vista increíble. Y este nicho está muy bien labrado y comienza a mostrar, las piedras nos demuestran que hay una talladura que muestra una forma trapezoidal, una inclinación de 3 o 4 grados. Y si ustedes han visto por ahí, es como muy común que se hable de que los incas construían de manera trapezoidal, pero eso es durante la época imperial. Entonces estamos viendo una arquitectura previa a la inca con un tipo de piedra que es diorita verde, que es local. Previa a la inca, los incas no construían con esta piedra, con cerámica asociada, que es una tipo de cerámica quilque, que es previa a la inca, pero ya están teniendo unos rasgos arquitectónicos incas. Entonces estamos viendo como esta hibridización o esta complejidad de los procesos históricos. Y esto lo que nos dice es, además, y los incas hicieron todo Sacsayhuamán y estos monolitos y estas piedras gigantes, pero conservaron esto, respetaron esto. Entonces, ¿hubo una conquista o qué fue? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Entonces, esto es un ejemplo de cómo hallazgos arquitectónicos comienzan a correlacionarse con otros aspectos. Entonces, uno de esos aspectos muy importantes es que en el 2008, un arqueólogo que se llama Sabino Quispe Serrano, que trabajó con nosotros en el 24 y en el presente año, encontró más de 5.000 dientes en este punto. Entonces, aquí está el nicho y aquí están los 5.000 dientes. Esos dientes son dientes humanos, principalmente gente joven, y se sospecha, pero ya ahí se sale de mi conocimiento, se sospecha que era para fines ceremoniales, y entonces estos dientes se está haciendo como la datación, está bien dicha esa palabra, como datación con carbono 14 para ver de qué época o qué fechas, ¿verdad? Se ubicaron estos dientes en esto y se hicieron estas ceremonias. Entonces, aquí está un poco también la contribución de Nancy y mía de recolectar registros y ubicarlos espacialmente. Y se ubican no solo en el espacio, sino en el tiempo también, entendiendo la estratificación. ¿Perdón? Ok, entonces ahora les voy a ampliar sobre el proyecto que desarrollé este año. De momento se llama Nicho Ceremonial en el Templo de las Estrellas en Coricancha, Cusco. Lo reconstruido, lo segregado y lo restaurado. Y bueno, para esta segunda visita teníamos la oportunidad de diseñar un proyecto desde cero. Y algo con lo que ya me sentía muy comprometida y muy emocionada era con trabajar con piedras que estaban fuera de contexto y a las que les podía preguntar muchísimas cosas. Y esta es la Plaza de Armas y la Catedral de Cusco, y para quienes conocen Cusco sabrán que por donde sea que uno camine encuentra elementos extraños que de repente si les ponemos atención pueden ser fascinantes, ¿verdad? Y hay algo que no mencionamos, es que realmente todas estas piedras fueron talladas piedra contra piedra, ¿verdad? No era que tenían herramientas tecnológicas como las que conocemos hoy en día. Entonces, este nivel de complejidad de ángulos y biseles, como podemos ver acá, realmente son fascinantes y nos dan evidencia material de una sociedad que llegó a una complejidad muy, muy alta y a un desarrollo tecnológico impresionante. Y esto está en Plaza de Armas, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración que quería irme un poco hacia el escaneo 3D y aprender nuevas técnicas, también escogí el sitio con el que yo soñaba algún día poder trabajar, que era Coricancha, que lo había conocido como en el 2016 y me había parecido fascinante.
Entonces se lo propuse al profesor y me dijo que era posible porque el proyecto de investigación consideraba todo Cusco, pero que teníamos que conseguir el permiso y que no sabía si la Universidad de Varsovia iba a tener el equipo de escaneo disponible en Cusco durante la fecha en la que nosotros íbamos a estar. Entonces ya ahí teníamos dos complejidades grandes. Primero, que el permiso es con la Iglesia Católica, que es el órgano, digamos, son los dueños registrales de Coricancha en la actualidad, desde el periodo colonial. Y eso no fue fácil. Pero por otro lado, que días antes de irme no sabía si íbamos a tener escáner, y además el escáner yo no lo iba a poder usar, tal vez no iba a poder procesar los datos. Entonces tomé la decisión arriesgada de comprar un escáner manual que obviamente no tiene las capacidades del equipo que tenía en la universidad, pero que me permitía trabajar en el sitio y además poder trabajar acá con los estudiantes. Entonces este es el Creality, es un escáner bastante pequeño y cómodo que lo venden en Caprice. Y trabaja, bueno, ahora hay una versión que sí se puede usar de manera inalámbrica, pero yo lo decidí utilizar con el cable que trae, y necesitaba también que la computadora tuviera pues buena capacidad de video y de tarjetas, pero también que fuera una portátil cómoda, que pudiera tener buena batería para pasar 3 horas sin conectarla, etc. Entonces, otra cosa muy importante era que yo fuera capaz de salir en la mañana y tener todo en mi espalda y volver hasta la noche con el escáner, la computadora, los libros, el sombrero, el abrigo, la bufanda, los guantes y todo. Entonces, bueno, se logró. Pero claro, compré el escáner 2 días antes de irme. Entonces, lo primero que tenía que hacer era seguir practicando para entender la naturaleza del equipo y la complejidad de las condiciones ambientales, porque una cosa es usar ese escáner en un museo y otra cosa es usarlo en el campo. Entonces, en esta primera imagen estoy empezando a escanear este muro. Esto es Cruz Moco, es el sitio donde Felipe y yo trabajamos. Entonces, aproveché este espacio como un espacio para practicar mientras empezábamos a tramitar los permisos. Y ya en esta fotografía estoy trabajando con Sadie, que se convirtió en mi mano derecha para hacer todos los escaneos, porque definitivamente trabajar entre dos es muchísimo mejor, especialmente porque es un sitio muy turístico, entonces uno tiene que trabajar con todo encima, literalmente como estábamos en la foto. Y este muro lo habíamos trabajado Felipe y yo, y en uno de estos ejercicios lo que hice fue poner a prueba la máxima capacidad del escáner, porque realmente está diseñado que para áreas grandes sea de 2 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces ese muro es bastante más largo, y eso significa que a mayor capacidad de escaneo, él lo logra, pero va a ir perdiendo precisión. Entonces, bueno, esas fotografías ya Felipe mostró desde este ángulo, y lo que me interesa que vean acá es el sitio de Coricancha, pero con sus complejidades, ¿verdad? Por un lado podemos ver un montón de estratos constructivos, ¿verdad? Este es el muro curvo, es el muro inca, y vemos remanentes de otra época y esto que es un poco más contemporáneo, y encima vemos lo colonial. Sin embargo, eso colonial realmente ha tenido un montón de intervenciones a través del tiempo. Bueno, y algo muy importante es que registralmente esto Francisco Pizarro se lo da a la Iglesia Católica, pero esta parte de acá le pertenece al municipio. Entonces realmente fueron 2 permisos, porque las piedras están por todo lado, ¿verdad? Entonces, en la búsqueda de fuentes, hice entrevistas, hice trabajo de archivo, y unas fotografías importantísimas son las de Martín Chambi, que fue un fotógrafo peruano de la región del Puno, y él documenta en 1936 a la ciudad del Cusco. Y estas fotos son importantísimas porque este es el espacio a donde ahora está el Museo del Sitio, que es esto, donde se ve el área verde. Entonces eso fue expropiado en algún momento y se convirtió en un museo en la parte subterránea. Y acá podemos ver el templo antes del terremoto de 1950. Y en esta fotografía igual. Otro aspecto interesante de Coricancha es que Cori significa oro y cancha es recinto. Entonces, se supone que Coricancha tenía por lo menos un listón en todo su perímetro de oro, y que internamente también tenía placas de oro y de otras aleaciones. Y todo eso, por supuesto, que se lo llevaron los españoles. Y aquí podemos ver antes del terremoto y posteriormente, esto es en la actualidad, a partir de la reconstrucción, ¿verdad? Donde podemos ver algunos daños materiales, faltantes de piezas y desplazamiento, porque esto se reconstruyó. Y en el Museo del Sitio también me tocó, pues, estudiar pieza por pieza, porque no solo hay cosas precoloniales y coloniales, sino hay post
y más presentes, ¿verdad? Hay muchas capas y hay que empezar a identificar qué es relevante y qué no, porque si no uno se pierde en información. Esto dentro del Coricancha, y acá podemos ver las piedras que están en el jardín. Son tantas que las ponen así como para que la gente se siente y las conozca. Y en 1950 llega el terremoto, y lo interesante es que se destruyó gran parte de lo colonial en Coricancha, ¿verdad? Esto ya para ese momento no era tan Coricancha, sino que era el templo, el convento de Santo Domingo. Y por cierto, les traje esto para que vieran la información, y lo pueden pasar, del Museo del Sitio. Entonces, esto se convirtió realmente en una oportunidad para volver a revisitar este espacio inca. Y en esta fotografía vemos cómo todos estos muros de la época colonial pues se perdieron y dieron como un nuevo, una nueva cara al sitio, ¿verdad? Y un arquitecto que fue muy relevante en este periodo fue Óscar Ladrón de Guevara, quien aprovechó este momento y al hacer la restauración realmente se quitaron muchos elementos coloniales. Entonces en esta fotografía podemos ver cómo teníamos esta pilastra y este arco de medio punto, y esto se elimina y se le dio espacio a la reconstrucción del nicho. Este es el nicho ceremonial que yo estudio. Adicionalmente, ¿verdad? Cuando estaba delimitando el proyecto, me fascinaron estas piedras, especialmente estas, porque son grandes pero tienen un vacío muy bien hecho en el puro centro, y había muchas de estas, por lo menos 45 si no me equivoco, y no entendía por qué habían tantas de estas en específico. Entonces mi hipótesis que yo le decía al profesor era que esas piedras no las reutilizaban porque eran muy incómodas, porque tenían un vacío muy grande en el alma, digamos. Y cuando hice la búsqueda de documental y logré conocer al hijo de Óscar Ladrón, él me facilitó las fotografías del papá. Y aquí, este es el ábside del templo, y podemos encontrar unas piedras exactamente casi que iguales. Entonces realmente sí se utilizaron, pero tal vez no se utilizaron tanto, y por eso encontramos tantas en la actualidad. Esto al final no es parte de la investigación, fue como parte del proceso y tal vez se incluya, pero dentro de la experiencia también hice la ruta del barroco andino, un domingo, por supuesto, tenía que ir a todas las iglesias que me diera tiempo, y esto es la iglesia de San Pedro de Andahualillas, San Pedro Apóstol, y bueno, esto es por fuera, y ya cuando la veo aquí, son parecidísimas, ¿verdad? Pero de ahí también no supieron cómo reutilizarlas, entonces las dejaron afuera y después las pusieron acá. Es muy parecido, y ya entré, hice mis cosas, conocí el templo, y cuando salí ya le vi el propósito, ¿verdad? El uso actual. Y bueno, eso me parece fascinante porque hay correlación entre los elementos, ¿verdad? Pero hay como que aprender a verlos. Y bueno, además del nicho ceremonial que se encuentra en el Museo de Coricancha, también tenemos internamente y afuera algunos elementos que tienen un lenguaje parecido. Y la particularidad de este nicho es que tiene un lenguaje de trabajo en piedra que es muy diferente a lo que vemos en otros sitios. Y aparentemente esto estaba revestido, se cree que en plata, se cree que en estos espacios circulares habían diamantes, turquesas, esmeraldas, y encontramos en el mismo Museo del Sitio piezas que claramente esta piedra era esta, pero esta se construyó durante la restauración de Óscar Ladrón, y esta es el cargador del otro lado, ¿verdad? Entonces lo que me interesa es tratar de hacer una lectura de este espacio, de este nicho, comprendiendo lo nuevo, lo que se hizo después de la restauración, lo original, lo que se encontró en sitio, porque algunas se encontraron en excavaciones, y los elementos que están segregados, porque realmente todo esto está muy poco documentado. Este es el Templo de las Estrellas, que es donde se ubica el nicho ceremonial, y tenemos mucha complejidad. Un museo donde no para de entrar gente. Es increíble la cantidad de gente que llega, y adicionalmente este espacio es tan relevante que tiene un vidrio al frente que está pegadísimo al nicho, y eso le aumenta muchísima complejidad al escaneo. Ahí. Este es un video que logré tomar desde la pasarela, y lo que me interesa que podamos ver acá son las capas constructivas, ¿verdad? Cómo podemos ver ya esta conformación más contemporánea que responde a una necesidad de museo, a un nuevo uso, versus el espacio original,
con sus elementos faltantes, ¿verdad? A partir de lo que se logra restaurar. Y acá ya estamos trabajando Sadie y yo, pero también en los últimos días, cuando ya tuvimos el permiso para trabajar, se nos unió Natalia, entonces ya trabajar entre tres fue insuperable, ¿verdad? Porque ya podíamos rotarnos y revisar el escaneo, mientras la otra también estaba con los bolsos, etcétera. Y bueno, este es el resultado y voy a tratar de ir un poco más rápido. Este es el frente del nicho. Algo importante es que acá el escáner inevitablemente nos brincaba porque por más que no tratáramos de no agarrar el vidrio, estaba demasiado pegado a la estructura. Entonces acá tenemos un elemento de imprecisión que fuimos viendo. Sin embargo, para efectos de lo que nos interesa, el escaneo tenía muy buena resolución, muy buena calidad. Bueno, esto es por detrás, ¿verdad? Y acá tenemos dos elementos. Esta es la nube de puntos de dos elementos líticos. Y después me rompí la cabeza por varios días tratando de alinearlos, ¿verdad? Porque tenía el escaneo al frente, el escaneo de atrás, hasta que tuve que hacer la paz conmigo por muchos programas para darme cuenta que llevé el escáner al límite máximo y que en algún punto empiezo a tener imprecisiones. Y no es un tema de escala ni de mal escaneo, es simplemente como que él brinca un toque. Entonces, ok, tuve que dividir, ¿verdad? Si no puedo estudiarlo como todo un solo elemento, entonces tengo que entenderlo como cada unidad lítica para poder tener la información completa. Este fue el último experimento, ya para este momento pasé a Maya, que tenía bastante más complejidad. Y también al empezar a trabajar por unidad, ya volví a retomar cada piedra individual que escaneé para entender, la verdad, las fachadas, el diseño que tiene, los elementos faltantes, y la idea es terminar de rellenar estos modelos para después poderlos también imprimir en 3D y revisitarlos de esa manera física, que me parece relevante. Y ya a modo de cierre, este proyecto pues todavía lo estoy desarrollando, pero tengo ideas y preguntas adicionales, porque resulta ser que en Machu Picchu yo no tuve la oportunidad de ir, pero me di cuenta que en este espacio resulta ser que hay unos elementos, unas perforaciones muy extrañas que aparentemente son originales, pero todavía no lo sé, y tengo que tenerlas por ahí como en mis pensamientos para estudiar un poco más y entender si hay alguna posible relación o no. Y algo interesantísimo que encontré en uno de los museos es este candado que tiene un diseño muy parecido a algunas de las piedras. Y yo no sé si esto es coincidencia, pero a mí me parece que es algo relevante. Y hablándolo con Julia, que es una de las arqueólogas que conocimos allá, me mandó después esta fotografía y esto es otro candado. Que, bueno, al final de momento lo que tengo son muchas preguntas y mucho por leer y mucho en camino por trabajar. Estando allá, conocimos a Julia y un día me la encontré en una cafetería a donde casualmente llega un montón de gente a trabajar y me comentó sobre un proyecto que estaba desarrollando, que era la reconstrucción de una casa tradicional que se llama Huancarhuasi, la casita, y ella había desarrollado este proyecto aproximadamente en el 2022 con la comunidad, y lo que se hizo fue reconstruir esta casa a partir de los conocimientos ancestrales. Entonces, ya para ese momento, la casa estaba lista. Ella lo que hace es trabajar directamente con la comunidad en un terreno que además es de la comunidad, y ella documenta los procesos de construcción, de recolectar el material, procesarlo, etcétera, hasta finalizar la casa. El tema que tenía es cómo documentar con precisión la casa, si lo que tenía a mano eran planos de AutoCAD, ¿verdad? Que no nos dan la precisión y el detalle de todos estos elementos que son orgánicos. Llegamos al sitio, yo con el bolso, con todo mi equipo. Mientras llegamos, el desplazamiento y demás, ya nos teníamos que devolver, porque claramente cuando empieza a caer la noche, uno ya necesita estar en el bus directo a Cusco por un tema de sentirse segura. Entonces, cuando ya llegamos a la casa, le dije, no puedo escanear con el escáner, especialmente porque la estructura es de paja y yo sé que me va a fallar un montón, y la luz, hagámoslo con el celular. Entonces tuvimos que trabajar con el teléfono, pero fue fascinante porque logramos generar algo muy parecido a una planimetría realmente precisa, y además hacer mapas de normales y poder entender bien cómo son todos los ensambles y la estructura de el Huancarhuasi. Y finalmente esto se logró traducir en un artículo que se publicó hoy.
Entonces, yo me fui por otro camino y trabajé en el tema de arqueología del paisaje, que mi especialidad, mi maestría es en paisaje, me interesaba trabajar este tema. El lugar donde trabajé se llama Amaru Marcahuasi, queda aquí. Entonces, este es el centro histórico de Cusco. Este es como la parte monumental de Sacsayhuamán, la cabeza del puma. Y toda esta zona de aquí, al norte del centro de Cusco, es el Parque Arqueológico Sacsayhuamán. Yo trabajé en este sitio. Amaru Marcahuasi significa como el lugar de la serpiente y es un afloramiento rocoso al norte del valle. No es un centro imperial, sino que es un espacio simbólico asociado a las montañas, cuevas y agua. Y actualmente es utilizado por las personas como sitio ritual. Entonces llegan muchísima gente a hacer como un ritual que se llama pago, como el pago a la tierra. Es como una especie de ofrenda que se hace a las montañas, que le llaman los apus, que es masculino, y a la tierra, que es la Pachamama, que es femenino. Entonces las personas hacen el tipo de ceremonias, dan ofrendas y piden cosas o hacen ofrendas, ¿verdad? De hecho, hay gente que no le gusta que le llamen pago, sino más bien una ofrenda como una forma de respeto. Este lugar está lleno de cuevas, sistemas hidráulicos naturales y artificiales y está lleno de afloraciones rocosas. Estas afloraciones rocosas son talladas. La arqueología del paisaje digamos, yo lo resumo como el estudio de cómo las personas interactuaban con su entorno, cómo le moldeaban y cómo le daban sentido. Pero es importante, en arqueología del paisaje, más bien se habla del estructurocentrismo. Entonces, como una línea en arqueología que habla de que se enfocan demasiado en la arquitectura, en la estructura, en los objetos que pudieron haberse conservado. Pero la existencia de las personas era mucho más allá de la arquitectura. Entonces, es muy importante, y yo lo veo también en el plano de la arquitectura, en donde a veces nos cuesta entender que la existencia de las personas va mucho más allá de los edificios, ¿verdad? El plano de existencia. Entonces, por ejemplo, este texto de las dinámicas sociales del espacio exterior dice que los espacios al aire libre, significativos para muchos aspectos de la vida, han sido tradicionalmente pasados por altos por las arqueologías centradas en los sitios o en las estructuras. Y me llama mucho la atención en el contexto de Costa Rica, en donde todo se pudre, ¿verdad? Y hay muchísimo menos vestigios arqueológicos que en Perú por esa razón. Y cómo uno ve que el significado, y uno se imagina que el significado de la vida y el entorno de existencia de las personas residía mucho afuera, no solo en los espacios internos, sino que en los campos, con relación al agua, una serie de cosas. Aunque las investigaciones previas se han centrado en la cantería inca, es la combinación de la piedra con otros elementos, especialmente el agua y lo subterráneo, la que permite la manifestación más poderosa y simbólica del paisaje. Entonces, yo aquí utilizo lo que he hecho, digamos, durante este tiempo es meterme un poco como en el tema de la hermenéutica y el tema de cómo le damos significado a las cosas que nosotros vemos o cómo las personas antes le daban significado, cómo se relacionaban con el entorno, con las cosas que tenían a su alrededor y cómo le daban significado a estas cosas. Y aquí, bueno, esto yo lo utilizo también en la arquitectura, que es el concepto de espacio vivido, que lo utilizo más que todo dos autores, que es Edward Soja y el Henry Lefebvre. Y llamamos espacio vivido aquel que se fusiona lo material y lo simbólico, que es socialmente construido y socialmente experimentado. A través del proceso de vivir, las personas constantemente crean, transforman y experimentan el espacio y el lugar. Los espacios vividos son multifacéticos, con muchos significados intencionales y no intencionales, contingentes al tiempo, la organización y la interacción de sus habitantes humanos. Aquí utilizo el concepto de espacio vivido porque es una idea de integración entre lo físico y lo mental. Es decir, no es solamente que hacemos fotogrametría y estudiamos los objetos,
sino que también nos metemos en ese plano de cómo las personas en ese tiempo, o sea, en el plano de la interpretación, de cómo las personas en ese tiempo utilizaban o qué les significaban esos objetos. Y eso me di cuenta que es sumamente complejo. Entonces, esto está en el marco de un proyecto de arqueología del paisaje en este lugar, en Amaru Marcahuasi, que se sale del proyecto por el cual fuimos invitados, sino que es un proyecto posterior que estamos en proceso de formulación, que son principalmente, bueno, un arqueólogo que vive aquí, vive en esta zona, que se llama Abimael, Abimael, se me olvidó el apellido en este momento, y Choque, Abimael Choque, y el doctor Steven Berkist, que es canadiense. Y la idea es plantear un proyecto interdisciplinario que estudie este sitio a través de técnicas como LIDAR y fotogrametría, que es un poco como mi trabajo o lo que yo estoy haciendo. Etnografía, un proceso etnográfico que ya ha sido llevado a cabo desde hace varios años por Abimael. Excavación y análisis arqueológicos, botánica y biología, entonces también toda la parte botánica y toda la parte de la biodiversidad, y luego la parte hidrológica, entre otras cosas. Yo particularmente estoy estudiando, o mi visita a Perú en el 2025 se enfocó en estudiar esto que le llaman huacas o piedras. Y yo veo las huacas o piedras como agentes de paisaje. Entonces lo que estudio es la relación entre las huacas, no solo como elementos u objetos, sino su significación dentro de un entorno, un paisaje más amplio. Son representaciones del paisaje, o planteo la hipótesis de que son piedra maqueta. Piedras maqueta es un planteamiento que hacen varias personas como Caroline Dean y Patricia Paricio y Steven Berkist, que habla de que estas piedras son maquetitas, son maquetitas del entorno. Entonces, hay un afloramiento en la cima de una montaña y comienzan a tallar no solo por el significado en sí mismas y los rituales que hacen ahí, sino porque son representaciones del entorno. Entonces, por ejemplo, en un artículo, Steven Berkist estudia y hace simulaciones hidráulicas de la piedra, y se da cuenta que son maquetas de cómo funciona el agua y son representaciones de cómo funciona el agua en el entorno. También, bueno, aunque las investigaciones previas se han centrado en la cantería inca, es la combinación de la piedra con otros elementos, especialmente el agua y lo subterráneo, la que permite la manifestación más poderosa y simbólica del paisaje. Entonces aquí vemos cómo es un paisaje que está lleno de estas piedras, pero estas piedras están talladas y la gente le da sus propios significados actualmente y hace sus rituales, es una serie de cosas, se llena de personas todos los días, pero eso no significa que ese significado sea el significado real de lo que hubo antes, y posiblemente son capas y capas y capas de tallados y distintas cosas que le han hecho a la tierra. Y bueno, yo me encontré en plata, hay un montón de plata y cosas, pero lo respeto y no lo toco, ¿verdad? Pero sí en esos procesos rituales, se dejan plata y se deja siempre las hojitas de coca, las 3 hojitas de coca. Entonces, una pregunta inicial, porque es un planteamiento de investigación incipiente, es cómo las relaciones entre la piedra, agua y montaña en Amaru Marcahuasi revelan una forma andina de habitar y significar el paisaje, más allá de la división entre naturaleza y cultura. Y aquí me interesa esta pregunta porque me meto aquí con, bueno, más que todo un autor que se llama Bruno Latour, ¿verdad? Que comienza a cuestionar esta visión moderna de separación entre naturaleza y cultura. Ya muchas personas la han hecho, pero él la plantea de una manera muy interesante en un libro que se llama Nunca fuimos modernos. Y es esta idea, digamos, de cómo concebimos estas piedras cuando no estamos separados de ellas. ¿Y qué significan estas piedras? Entonces también la idea de la representación y lo representado. Y por otra parte, ¿qué papel desempeñaron las formaciones pétreas y el agua en la configuración simbólica y social del paisaje del Cusco temprano? Entonces me meto mucho en esto, ya regreso a la arquitectura para comenzar a entender, digamos, por qué las personas, esto sí ya es del Inca imperial,
pero por qué las personas hacían este tipo de cosas y cómo esto denota su relación, ¿verdad? Era un tipo de arquitectura muy geometrizada, perfecta, que tomó su tiempo en hacer, pero cómo incorporaban elementos naturales como la misma piedra del sitio o el agua o las montañas en esto, y cuál era su relación con las entidades que no son humanas. Entonces, bueno, esto es un video, pero no sé si se puede ver. ¿En serio? Ok. Pero entonces yo aquí lo que hice en Perú fue hacer levantamientos fotogramétricos de estas formaciones rocosas y también me llevé todos los datos LIDAR que fueron tomados por drones de un departamento en Italia, italiano. Y la idea mía es comenzar a trabajar estos datos dentro de un equipo interdisciplinario que comienzan a tomar datos de otras formas y de otras maneras. Y desde esta perspectiva de la Tour es importante esto, como cuestionar esta separación entre la cultura y la naturaleza, pero también entre la tecnología, ¿verdad? Y la parte interpretativa, sino que todo juega, ¿verdad? Todo juega en este proceso de entender qué fue lo que pasó. Por ejemplo, un ejemplo de esto, vamos a ver si me devuelvo, es en la arquitectura, ¿verdad? Un ejemplo claro es que juega tanto el estudio arquitectónico de esto o lo que esto representa como de qué cantera vino y a cuántos kilómetros estaba la cantera, de dónde provinieron estas piedras. Entonces eso requiere otros tipos de estudios. Y eso lo llevo a un proyecto de investigación que planteamos a principios del año, que ya me voy a la arquitectura, que es la integración de herramientas de teledetección y fotogrametría en la educación arquitectónica, estrategias para la documentación, representación y resolución de problemas de diseño. Entonces es un poco como llevar este tipo de herramientas que se utilizan en arqueología, pero también esos procesos interpretativos de la relación entre las personas y esas piedras maqueta, y llevarlo al plano de la arquitectura y cómo las personas estudiantes de arquitectura o los diseñadores utilizamos las maquetas y cómo es esta relación entre el objeto o lo representado y la persona y el proceso de diseño. Entonces aquí muestro un proyecto de una estudiante que se llama Bianca Moris, que hizo un modelo con estereofón quemado, hizo un levantamiento fotogramétrico y luego lo comenzó a dibujar, lo imprimió y lo comenzó a dibujar con puntillismo. Entonces un poco también lo que hizo Nancy con esta casita, con esta chocita, ¿verdad? Que es que la fotogrametría nos permite, o la tecnología nos permite apropiarnos del objeto que estamos haciendo de una manera distinta y comenzar a generar procesos híbridos entre lo manual y lo virtual. Entonces este proyecto de investigación se trata de eso y con eso termino. Muchas gracias. Preguntas o comentarios. Yo. Y las no sé si the books que es way down on the kid. You're up on it back and me day. He is a single. On casa by the side of the yo. Y con ustedes estaba acostumbrado al caer es de permite usando esto para asumir que te diseño. Pero los recursos que la escuela debería tener para afirmar que esto pueda pedirte porque cambie. Sé que todo esto es lo que te da de tener. Es como por una suerte de lista de niños, porque parece que no es usted. ¿Qué me dice? Sí, digamos, para este proyecto de investigación yo creo que hay que partir de una postura crítica ante la tecnología y promover el software gratuito de código abierto, o sea, libre de código abierto,
Y por lo menos esta investigación se hace todo con software gratuito y que puedan utilizar el celular, porque la idea es que tengan recursos a mano. Si nos hacemos dependientes de una transnacional, ¿verdad? Como Autodesk o así, nos amarramos más, entonces ya se vuelve como muy difícil, se vuelve muy complejo. Para investigación sí, ¿verdad? Y más que todo, por ejemplo, yo estoy pidiendo ayuda a la Escuela de Geografía, a la Escuela de Topografía para interpretar datos LIDAR, y para investigación se vuelve una oportunidad para procesos interdisciplinarios, en donde nosotros no necesariamente es la Escuela de Arquitectura la que tiene que adquirir este software, sino más bien estas tecnologías propician procesos inter y transdisciplinarios. Pero para estudiantes de arquitectura, por lo menos a lo que llega este proyecto es propiciar de que utilicen el celular para sus procesos y que lo hagan de una manera más simple. Y ya hay aplicaciones gratuitas sumamente precisas que les permiten hacer eso. Yo también agregaría que, bueno, primero que el teléfono fue la herramienta con la que trabajamos en el 2024 y tuvimos resultados muy valiosos. Hay que ser un poco creativa y probar y tener curiosidad con los softwares y las aplicaciones que existen, pero el teléfono es una herramienta invaluable. De hecho, no lo mencioné porque tenemos tiempo limitado, pero en Coricancha yo trabajé también con el teléfono celular y generamos toda la documentación de esas piedras que tenían como ese boquete en el centro. Todas esas están escaneadas en 3D y la fotografía es un elemento clave también, ¿verdad? O sea, el método tradicional, igual el dibujo, esas cosas no se van a perder nunca. En cuanto al escáner, no es tan caro. Yo entiendo que no es como algo que los estudiantes van a comprar el primer día de taller 1, pero yo lo compré precisamente para usarlo con los estudiantes y ya lo utilizamos en Ujarrás, y la escuela estaba en proceso de comprar un escáner manual. Claramente tampoco es que necesitemos un equipo Leica de escaneo profesional. Realmente en esta etapa creo que no estaríamos ni preparados, pero lo tiene topografía, civil, tienen diferentes equipos y también el ANAME, y ya en el caso de Rodolfo y yo hicimos dos proyectos de graduación. Bueno, estamos en proceso en donde se le pidió la asistencia a estas escuelas y tenemos, como dice Felipe, los profesionales competentes que tienen los softwares, tienen el equipo, los softwares y los conocimientos para procesar. Y esa es una oportunidad a la que hay que sacarle provecho porque ellos están a disposición, ¿verdad? El tema es que sí necesitamos como ir desarrollando esta curiosidad desde las clases para que los estudiantes también después pidan estos enlaces entre escuelas. No sé. ¿Qué? No, es que no, eso que van a hablar, ¿verdad? Porque si se ha hecho para efectos de publicación, hay revistas que necesitan que vos uses para allá, eso, o to se vería con, ¿verdad? Siento como cosa en el que para mí, pero en que el tema también viene un poco de como la posibilidad de que esos por ejemplo, pues ahora que están bonitos, puente entre tecnología, arquitectura, investigación y los procesos de docencia, y empezaba a pensar, siempre pensando en el nuevo plan de estudios, ¿verdad? Que es como otra carrera, la que vamos a ofrecer, es otra carrera, no se parece casi en nada a la que ofrecemos en este momento, que es más porosa, más amplia, más multidisciplinar, de la posibilidad de lograr que este tipo de ejercicios se formalicen dentro de la estructura de la escuela, ¿verdad? Buscar una forma de darle, porque estamos en una estructura burocrática, no hay quite, ¿verdad? Y hay que meternos ahí, como hacerle la trampa al sistema, ¿verdad? Y decirle, bueno, ¿cómo se formaliza más allá del proyecto de investigación? La posibilidad, hoy nos escribieron, por ejemplo, ingeniería, que los ingenieros quieren venir a ver qué se hace en arquitectura, y eso no pasaba antes, y qué dicha. Entonces, más bien nos invitaron a que fuéramos a la facultad para que de manera abierta ir a los laboratorios, a conocer a gente, a ver los equipos, ¿verdad? Para hacer esto, porque los estamos echando el cuento literalmente hace rato a los ingenieros, porque somos parte de la facultad, pero ya estamos aquí al otro lado. Pero buscar la forma de que no se quede como en el proyecto, porque el proyecto tiene una vigencia, ¿verdad? Y entonces pienso ahí en la malla curricular como el amarre, posiblemente, de algo que permita, y ahora sí, en la estructura, en el esqueleto del nuevo plan de estudios,
que exista un momento en el que este tipo de ejercicios, ¿verdad?, son promovidos de alguna forma. Sí, y yo creo que la intencionalidad tiene que estar entre más docentes. Creo que ese es el secreto, porque realmente son herramientas que todos y todas tenemos a disposición, pero si no tenemos la curiosidad y no se la transmitimos a los estudiantes y no la formalizamos, ¿verdad? Este semestre tuvimos un ejercicio de escaneo 3D y fue evaluado en el taller de arquitectura más preexistencia. Pero eso es la manera en que nosotros, Rodolfo y yo, lo incorporamos. Pero bueno, el taller de nosotros termina este semestre, ¿verdad? Entonces la formalización en algunos cursos es relevante. Sí, a mí se me ocurren dos cosas también. Por una parte, que el plan de estudios permite, yo creo que lo hace, que propicie la formulación de cursos interdisciplinarios entre arqueología y arquitectura. Y ahí se puede plantear algo, ¿verdad? Nosotros hemos hablado un montón de veces con Mónica de tantas posibilidades que hay, pero que hay un incentivo, digamos, para formalizar esto en un curso optativo, o no sé cómo le llamaremos, que estudiantes puedan ir a hacer giras, a empaparse de los procesos de arqueología, que son sumamente complejos, y comenzar a crear cosas y viceversa, estudiantes de arqueología pueden hacer. Y por otra parte, digamos, como más asociado a este proyecto así, es que yo creo que el espacio de taller, bueno, de proyecto, del curso de proyecto es un espacio como sumamente fértil para hacer investigación. Y debería propiciarse eso también, porque yo creo que más que un curso convencional, estudiantes llevan un montón de créditos, hay un montón de tiempo dedicado a algo que se podría investigar y las tecnologías digitales deberían de estar a la punta de ese proceso de investigación. Entonces, yo no puedo hacer una propuesta concreta y por eso formulé este proyecto, porque yo no sé cuál es el efecto que va a tener en los procesos de diseño hasta que lo documente. Entonces yo creo que si más docentes hacen eso y comienzan a introducir proyectos de investigación, por cierto, hoy me tenía que reunir con Carol Ortega, que su maestría se trata también de eso, si se puede comenzar a y vincular la investigación con la docencia en el espacio del curso de proyecto, creo que también aportaría mucho. Y más yo De comentario nada más. Yo hice la maestría aquí, bueno, hice la carrera de arquitectura y la maestría en diseño urbano, porque en ese entonces no había paisajismo. Entonces siempre quise estudiar en la maestría eso. Bueno, en la maestría de diseño urbano aprendimos a valorar la ciudad, ¿verdad?, como un libro abierto, donde hay capas y capas escritas por el hombre y la sociedad que existieron en ese momento. Y me llama la atención este enfoque que están haciendo, muy interesante, porque las piedras nos cuentan una historia, ¿verdad?, de las sociedades que existieron en cada etapa de la civilización. Entonces, me parece muy interesante ese significado subyacente, ¿verdad?, que pueda haber ahí, que me imagino que también está sin descubrirse, ¿verdad?, en el fondo. Me gustaría saber si hay algún estudio parecido para Costa Rica, porque aquí tenemos sitios arqueológicos o por lo menos que no se publican a nivel, ¿verdad?, ya fuera de la universidad, donde uno vea tanta historia, porque igual aquí tuvimos sociedades indígenas que tal vez estaban muy aisladas, muy amontañadas, como era lo que sabíamos, ¿verdad? Pero ese paisajismo que ustedes mencionan, me parece muy interesante a nivel de las capas de la historia de las civilizaciones que hubieron, ¿verdad?, desde la prehistoria, ¿verdad? Muy interesante, los felicito y que estén adelante. Gracias, y ahí la respuesta la tendrán las arqueólogas, pero sí, yo quería hablar de un artículo que leí de Marco Arce, y que escribió un artículo sobre
la relación entre los petrograbados y las formas espirales y la parte hidráulica del paisaje estaba muy interesante. Él hizo estudios con sistemas de información geográfica y luego analizó los petrograbados y los contrastó. Pero sí. Hola, muy buenas tardes. En el caso nuestro tenemos diferentes niveles de investigación según las épocas en las que se han realizado. Generalmente queremos confiar mucho la parte arquitectónica en ustedes, ¿verdad? Pero nos corresponde también documentar lo que existe. Generalmente cuando se hacen obras, actividades o proyectos, dicen, ¿verdad?, que van a intervenir en un espacio en donde hay sitios arqueológicos, se hacen rescates, que eso es documentar todo y sacar todo básicamente para que no sea alterado. Dependiendo de las épocas, muchas veces lo que se documenta arquitectónicamente son elementos como, bueno, cómo fueron construidos, ¿verdad? A qué épocas corresponden. Lo que nos quedamos más atrás, hasta hace muy poco tiempo, es en la documentación con tecnología LiDAR y, por supuesto, los escaneos en 3D. Eso solo ciertos sitios los tiene, ¿verdad? Y con ciertas reservas porque son proyectos iniciales. Se han hecho algunos estudios relacionados con la arqueología del paisaje, sobre todo en sitios que son aldeas nucleadas o que son poblaciones un poquito más grandes, ¿verdad? Porque aquí es diferente a lo que vemos en Perú o lo que vemos en México, que hay otro tipo de arquitectura tallada con piedras. En nuestro caso son bases de piedra, no necesariamente tan unidas entre sí las piedras, a veces pueden tener cuñas, ¿verdad? Para los espacios que no coinciden la forma, y un tratamiento inicial de emparejar algunas para irles dando forma. Pero lo que hay más es uso, por ejemplo, de resistividad eléctrica, ¿verdad? Para ver, entre comillas, como las manchas de por dónde irían las estructuras debajo del suelo. Mapeos tradicionales, ¿verdad? Literalmente hacemos lo que hacían ellos, piedra por piedra, con varios puntos en una hoja cuadriculada, ¿verdad? Que es la base también para futuras tomas de decisiones con relación a procesos de restauración o conservación. Aquí ya metiendo la cuña donde no debo, ¿verdad? Pero ahora que se habla de lo del plan de estudios que se está modificando, hay un proceso que va a iniciar igual en la Escuela de Antropología y ahí se deberían de establecer estos vínculos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para nosotros son muy importantes los materiales con los que se construye, ¿verdad? Y no solo la piedra, sino, bueno, cómo se adecuó el suelo, cómo se hizo, se colocaron arenas, arcillas, si hay pedacitos de cerámica que están funcionando también como amalgama para amarrar el suelo, digamos, que va a estar dentro de las estructuras y que va a servir de piso para después colocar las techumbres, todo este tipo de cosas, inclusive en términos de relación vinculado con los procesos de conservación, que en eso estamos muy débiles en el país y que generalmente en conservación de sitios está muy de la mano con la arquitectura, ¿verdad? También para ver lo que ellos vieron, cómo fluye el agua, cuáles son los sistemas hidráulicos, cuáles son naturales, cuáles son creados por el ser humano, cómo se adapta al ambiente y se modifica el paisaje en función de que haya cierta inclinación y el agua corra de cierta forma, ¿verdad? Todas esas cosas que tal vez se han dicho más para Guayabo, pero que en otros espacios no necesariamente se han insinuado y no necesariamente se han trabajado en los otros sitios con arquitectura que hay en diferentes partes del país y que en nuestro caso también está relacionado con una cuestión de presupuestos, ¿verdad? La publicación va muy limitada por ahí. Hay un libro básico, si les interesa, del sitio que está que estuvo, donde está ahora la Fábrica Nacional de Licores, el sitio de la fábrica se llama así, en Grecia, y ese libro lo tienen ahí en la entrada del Museo Nacional por si les interesa un poquito conocer sobre la arquitectura de ahí. Bueno, muchísimas gracias entonces. That's